Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer día de nuestro tercer Foro Internacional de Inteligencia Artificial, ya esta nuestra cuarta ponencia. Antes de comenzar con nuestra ponencia, me gustaría mencionar algunas recomendaciones importantes para asegurar que todos tengamos una experiencia productiva y sin interrupción durante este evento. En primer lugar, es crucial aprovechar al máximo el tiempo que tenemos juntos, por lo que les pedimos que lleguen puntualmente a las sesiones programadas y estén listos para participar de manera activa. En segundo lugar, al final de cada sesión abriremos un espacio para preguntas y reflexiones, mismas que podrán ir colocando en el espacio de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas. La presentación está programada para durar 50 minutos. Por último, en caso de que surja algún problema con la señal de Internet, les pedimos que por favor tengan paciencia y esperen un momento. Si la situación persiste, les recomendamos salir y volver a ingresar utilizando el enlace proporcionado a través del correo electrónico. Les pedimos que respeten las opiniones y punto de vista de los demás participantes, ya que todos estamos aquí con la intención de aprender y crecer juntos. Mantengamos un ambiente de respeto y apertura donde cada voz tenga la oportunidad de ser escuchada y valorada. Ahora, sin más preámbulos, nos complace iniciar la ponencia IA con criterio pedagógico, del diseño a la evaluación en educación a distancia, que será impartida por el maestro Jonathan Elizondo Mejías, profesional costarricense dedicado a la enseñanza del inglés como lengua extranjera, con especial interés en la investigación cualitativa y la integración de la tecnología para generar experiencias de aprendizaje significativas. Se ha presentado en congresos y conferencias académicas en Costa Rica, Perú, Panamá, Venezuela, Argentina, República Dominicana, México y España. Es máster en enseñanza de inglés como lengua extranjera y bachiller en educación primaria con énfasis en la enseñanza del inglés por la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con un bachillerato y licenciatura en enseñanza de inglés por la Universidad Americana y certificación de TESOL, del SEED Graduation Institute. En los últimos años, se ha certificado nacional e internacionalmente en temas gamificación e inteligencia artificial aplicados a la educación. Actualmente es profesor asociado en el Centro de Capacitación en Educación a Distancia de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica y examinador internacional de producción oral para Cambridge. Miembro de la Red Iberoamericana de Investigación Educativa de Juegos Serios y Gamificación y de la Red Iberoamericana de Investigación, Formación y Transferencia. Una frase que siente que lo representa es: nunca enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que pueden aprender. Albert Einstein. El espacio es suyo y adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea, por esa presentación y muchísimas gracias a la Universidad La Salle por la invitación a formar parte de este foro. Me voy a permitir compartir la presentación que estaremos viendo durante los próximos 50 minutos aproximadamente. Darles nuevamente las gracias a todas y todos por estar acá, por ser tan puntuales también para esta presentación. La guía con criterio pedagógico, ¿qué es? ¿Cómo podemos hacer que la guía tenga criterio pedagógico? Eso es un poco de lo que vamos a conversar en esta tarde. Comentarles que la presentación que ustedes van a ver fue el contenido diseñado por mi persona, pero toda la presentación fue creada con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, entre esas ChatGPT, Gamma, Canva y también herramientas de PowerPoint. Entonces, sin más preámbulo, pues tenemos una gran pregunta, ¿verdad? Porque siempre o muchas veces solemos empezar por las herramientas. ¿Por qué herramienta voy a utilizar? Voy a usar ChatGPT, Copilot, Gemini, Cloud, Perplexity, etcétera, una infinidad. Pero en educación a distancia tenemos un problema pedagógico, más allá de las herramientas que vamos a utilizar. Y lo que queremos, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿cómo uso la inteligencia artificial? Más que eso, el para qué aspecto pedagógico necesito esa inteligencia artificial, ¿verdad? Porque no es lo mismo saber utilizar una herramienta que utilizarla con criterio pedagógico o en un aspecto pedagógico. Podríamos preguntarnos entonces, ¿necesito una instrucción? ¿Necesito acompañar mejor al estudiantado? ¿Ocupo dar retroalimentación más oportuna? ¿Diseñar una actividad más auténtica? Todas estas preguntas son parte de lo que deberíamos estarnos haciendo nosotros como docentes
Por supuesto que las herramientas son importantes, pero lo que tenemos que tener claro es, a nivel pedagógico, ¿qué necesito para luego encontrar la herramienta indicada? Y no al revés. No es que primero tengo una herramienta y la voy a hacer calzar dentro de lo que tengo. La intención de esta sesión, pues ahí tienen el propósito que he dividido en 4 grandes elementos. La intención no es salir de aquí con una receta, salir con tutoriales de inteligencia artificial, sino más bien con un tipo de brújula, un tipo de dirección que nos puede llevar a tomar mejores decisiones cuando aparezcan nuevas herramientas, porque de hecho van a aparecer las que ya tenemos, vemos que no son las mismas. El ChatGPT que yo empecé a utilizar en el 2024, finales de 2023, 2024, no es el mismo ChatGPT que ahorita. Lo mismo pasa con Gemini, con Claude y con cualquier otra herramienta de inteligencia artificial que estemos utilizando o las que vayamos a utilizar a futuro. Sabiendo esto, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Y básicamente una de las definiciones más sencillas que tenemos es un sistema de lenguaje a gran tamaño, ¿verdad? Lo que conocemos como el LLM, que produce contenido a partir de instrucciones. Es decir, le damos instrucciones, lo que conocemos como prompts, y la herramienta nos va a devolver un contenido, nos va a devolver un producto. Y ese producto no necesariamente es texto. Nosotros le mandamos texto, también podemos hacerlo con voz, por supuesto, pero él nos va a devolver lo que le solicitemos: texto, imágenes, audio, video, código, retroalimentación simulada, materiales didácticos, etcétera. Entonces, la IA generativa nos ayuda muchísimo, pero hay un problema, que la IA generativa no comprende como una persona docente. Y hay mucho que se ha hablado de la inteligencia artificial, del nivel de comprensión de la inteligencia artificial, y vemos que algunos problemas sencillos, de lógica simples, podríamos decir nosotros, la IA no lo reconoce. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial sigue siendo una máquina. La inteligencia artificial, nos decía una colega de la UNED, María Eugenia Bujanda, no es ni tan inteligente ni tan artificial, ¿verdad? Porque simplemente es un montón de algoritmos, de códigos que producen una predicción de lo que podría pasar o de lo que es más predecible que sea una respuesta a lo que usted me está preguntando. Y no es artificial porque no se hizo sola, la hicieron personas, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de esto, de los problemas que podríamos tener con la inteligencia artificial. Este ejemplo lo vi al profesor César Pollatos hace un tiempo. Yo lo adapté un poquito diferente a lo que él nos ofreció, pero lo que yo quería básicamente era ver si ese problema que él tenía en el 2024, finales de 2024, 2025, todavía persiste. Entonces le pregunté a la inteligencia artificial: necesito su ayuda, tengo que llevar mi auto al mecánico que vive a 2 cuadras de mi casa. Sin embargo, por recomendación de mi doctor, tengo que hacer más ejercicio. ¿Será que me voy en auto caminando? Vean qué interesante, porque la lógica de una vez nos dice, por supuesto, yo lo que tengo es que llevar el auto. Si ocupo llevar el auto al mecánico, tengo que llevar el auto, no hay de otra. Sin embargo, ¿qué nos dice la inteligencia artificial? ChatGPT en este caso, hace 13, 14 días, yo me iría caminando, salvo que haya algo puntual que lo haga una mala idea. Y me empieza a explicar por qué irme caminando es lo mejor, ¿ok? Si me dice que si sirve algo, sumar movimientos sin exigir demasiado, que el mecánico está muy cerca, pero no está haciendo esa parte lógica que tenemos los seres humanos, sino que lo que él hace es la pregunta que yo le hice: ¿será que me voy en auto o me voy caminando? Y él dice: claro, si el doctor le recomendó a usted que se vaya caminando, son 2 cuadras, váyase caminando, no lleve el auto a que el mecánico lo revise. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Ahora, una vez que ya tenemos herramientas, porque estoy seguro que ustedes conocen muchas herramientas y han utilizado herramientas, ¿qué hacemos con el criterio? Bueno, les voy a presentar un acercamiento a una primera matriz para ese criterio. ¿Por qué? Porque no todo lo que se puede hacer con IA deberíamos hacerlo con IA. ¿Ok? Podemos hacer muchas cosas, pero no todo deberíamos hacerlo con inteligencia artificial. ¿Qué preguntas podemos hacernos en este sentido? Bueno, ¿qué aprendizaje quiero promover? ¿Qué dificultad quiero resolver? ¿Qué parte puede apoyar la inteligencia artificial? ¿Qué parte debe seguir siendo humana? ¿Y cómo voy a verificar la calidad de ese resultado?
Con estas 5 preguntas creo que tendríamos mucho éxito a la hora de elegir lo que vamos a delegar a la inteligencia artificial. Me gustaría hacer énfasis en la parte número 4, la pregunta 4. ¿Qué parte debe seguir siendo humana? Porque en este proceso o los procesos de enseñanza y aprendizaje, siempre vamos a necesitar la persona estudiante, la persona docente. Entonces, necesitamos asegurarnos de que haya esa conexión y que haya esa persona ahí. Pero también yo no puedo hacer cosas de inteligencia artificial para educación si no estoy claro con qué es lo que yo quiero promover en cuanto al aprendizaje. Eso tengo que tenerlo claro también y la inteligencia artificial no me lo puede resolver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el criterio cuando hablamos de criterio pedagógico? El criterio pedagógico consistiría entonces en que yo tengo que decidir qué delegar, qué supervisar y qué preservar como responsabilidad docente. Hay cosas que yo sí podría delegar y quiero que veamos la inteligencia artificial como un asistente en nuestro trabajo. Si yo tuviera una persona asistente, ¿qué le delego a esa persona? Lo que le delegué, tengo que supervisarlo y hay cosas que yo debería seguir haciendo siempre como docente. Lo mismo aplicaría para la inteligencia artificial. Y aquí vienen diferentes modelos. Hoy quiero enfocarme en el modelo ISAR, que es un modelo que nos ayuda a decidir un poco hacia dónde queremos orientar la enseñanza, hacia dónde queremos orientar los procesos de aprendizaje eh, desde el uso de la inteligencia artificial generativa. Y creo que este modelo no solo nos va a servir para lo que las personas estudiantes pueden hacer, sino también lo que nosotros como docentes podemos hacer, ¿ok? Este modelo está basado o está pensado y se apoyó en el modelo Summer de Rubén Puente Dura, que es un modelo que lo que busca es cómo integro la tecnología en el aula. Pues el modelo ISAR lo que viene a decirnos es no solo tecnología, sino inteligencia artificial. Y cada una de esas letras es una palabra. La primera palabra sería la inversión. Y básicamente lo que nos hace es que la inteligencia artificial reduce el aprendizaje porque el estudiante deja de pensar. ¿Ok? La sustitución es la S y hacemos lo mismo que antes, nada más que ahora con inteligencia artificial. Si antes yo redactaba un correo, lo redactaba todo, ahora le puedo dar a la inteligencia artificial las ideas principales de ese correo y le digo, ayúdeme a redactarlo porque quizás yo no soy muy bueno redactando, ¿ok? O para una presentación, yo tengo el contenido de una presentación, fue lo que yo hice, pero siento que me cuesta mucho organizar mis presentaciones, le pido a la inteligencia artificial, ayúdeme a hacer esto que yo debería hacer, lo que estoy haciendo es sustituyendo. El aumento es cuando la inteligencia artificial produce una mejora en ese proceso, nos ayuda a personalizar y a andamiar el aprendizaje. Y la redefinición es cuando hacemos cosas que no podríamos hacer sin el uso de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, podríamos pensar en, bueno, yo puedo construir mi propio simulador en una herramienta como Cloud, por ejemplo. Claro, yo podría hacer uno de los artefactos de Claude para que me sirva como un simulador. Si yo soy muy bueno haciendo prompts y logro hacer ese simulador, antes eso era impensable. Un profesor haciendo el simulador, teníamos que buscar una empresa, un simulador que ya estuviera hecho. Ahora yo podría hacer eso sin la ayuda, quizás no queda con la misma calidad. No voy a decir que no, ya no ocupamos una empresa que nos haga un buen simulador, no, ya no ocupamos un diseñador gráfico. Sí, por supuesto que sí, porque nosotros no tenemos el conocimiento, pero sí podemos hacer las cosas bastante mejor de lo que las hacíamos antes. Viéndolo parte por parte este modelo, la inversión. La inteligencia artificial aquí empobrece. Entonces, cuando se reduce el aprendizaje en lugar de potenciarlo, el estudiante deja de pensar, delega el razonamiento a la herramienta, se evita la lectura profunda, se entrega un producto sin apropiación del conocimiento y la tarea termina midiendo el uso de la IA, no el aprendizaje. Y esto es muy delicado, porque ¿qué estamos haciendo nosotros entonces como docentes? Que estamos proponiendo a las personas estudiantes para evitar estas cosas. Y creo que hasta ahora la mayor cantidad del debate o la mayor parte del debate se ha enfocado en esta parte, en que tenemos inversión en el aula, tenemos estudiantes que le dicen a ChatGPT o a Gemini, hágame por favor este ensayo de 200 palabras, póngamele un título, hágamele 3 párrafos, un párrafo de introducción, 2 párrafos de desarrollo, un párrafo de conclusión. Ni siquiera leen lo que están haciendo, no lo analizan y lo envían.
Entonces, al final, el profesor, ¿qué sería lo que más bien debería calificar en la rúbrica? ¿Qué tan eficientemente y qué tan eficazmente utilizó las herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué tan bueno fue el prompt que la persona hizo? No queremos caer en eso, queremos salir de ahí. Entonces, un ejemplo de inversión y cómo podríamos rediseñarlo. Lea el texto y escriba una reflexión crítica. Y aquí quiero eh, quizás ser un poco disruptivo en que a veces nosotros no reducimos el riesgo de que los estudiantes cometan fraude mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo, a qué se debe esto? Veamos esta actividad. Yo le digo a la persona, lea el texto y escriba una reflexión crítica. Inmediatamente le estoy dando todo para que lo haga con inteligencia artificial. Estamos haciendo un uso inadecuado, la persona estudiante posiblemente va a meter el texto y le va a decir, hazme una reflexión crítica sobre este texto. ¿Qué pasa si yo dentro de esta actividad le digo que utilice la inteligencia artificial, pero le digo dónde usarla y cómo usarla? Entonces yo le pido, bueno, haga este texto, lea este texto. Inclusive podría decirle al estudiante, no, antes de escribir las tres ideas, léalo, piense usted, métalo en una herramienta y resúmalo para ver si el resumen se asemeja a lo que usted pensaba. Ahora sí, escriba tres ideas con la ayuda de inteligencia artificial, cuestiónelas y redacte una reflexión final. Aquí podríamos tener fácil un cuadro de triple entrada. Tengo una columna donde tengo la idea original que yo tenía, una segunda columna con la IA y una tercera columna donde tengo la reflexión final. Que sí, el estudiante podría hacer todo el proceso con inteligencia artificial, claro que podría, pero ya yo no le estoy poniendo como regla que no use inteligencia artificial, más bien le estoy solicitando que la utilice. Inclusive yo podría darle el prompt ya hecho para esa parte del uso de inteligencia artificial si apenas estamos en las primeras etapas donde enseñamos a los estudiantes a usarlo. Entonces, el rediseño aquí preserva el pensamiento propio y convierte la IA en una herramienta, no en una sustitución, ¿verdad? Sino que me va a servir a mí en una herramienta para mejorar mi pensamiento y mi aprendizaje. La sustitución, la IA nos ahorra tiempo en la sustitución. Hacemos lo mismo que allá hacíamos, pero no transforma el proceso de aprendizaje. Una infografía, por ejemplo, un mapa conceptual, podríamos hacer la redacción de correo que les decía anteriormente. Usos típicos, producir borradores iniciales para consignas o para instrucciones. Y quiero también hacer el paréntesis de que durante la presentación van a haber momentos en que vamos a hablar de cosas que podemos poner a hacer a los estudiantes, pero también lo que nosotros como docentes podríamos hacer en todas esas etapas de la mediación pedagógica, porque la mediación pedagógica no es solo cuando le damos al estudiante el producto listo para aprender o esas estrategias de aprendizaje, sino que tiene que ver desde la planificación, el desarrollo y también la evaluación. Entonces, podríamos producir borradores de consignas o de instrucciones, podríamos generar formatos o plantillas básicas. Quiero generar una plantilla para que los estudiantes me presenten un trabajo final o que me presenten el avance de uno de los trabajos. Redactar versiones más claras. Quizás ya di el curso una vez y en educación a distancia pasa mucho que si no tenemos instrucciones sumamente claras, no está la persona docente ahí a la par mía acompañándome todo el tiempo. El acompañamiento es un poco diferente. Entonces, ocupamos que esas instrucciones sean sumamente claras para poder lograr con éxito lo que queremos. Un ejemplo concreto, pedirle a la IA que redacte una versión más clara y accesible de una instrucción que ya yo tengo. El contenido no cambia, solo mejora la comunicación. Vea que lo que estamos haciendo es sustituyendo, ¿ok? La sustitución no es negativa, a veces es un punto de partida para ayudarnos a ahorrar tiempo valioso, nos sirve para mejorar la claridad, no, en realidad no cambia profundamente la experiencia de aprendizaje, pero claro que sí la mejora. Luego tenemos el aumento. La IA nos va a mejorar ese apoyo. Y en el aumento lo que hacemos es ampliar lo que ya antes era posible, ¿verdad? Lo vamos a ampliar un poco. Entonces, ¿qué podemos hacer con la IA? Podemos personalizar, adaptar ejemplos, niveles de dificultad, el contexto. Tengo un estudiante que está utilizando un libro de Cambridge, de Pearson, de Michigan, de Macmillan, y resulta que los ejemplos que ahí vienen no tienen nada que ver con México, con Costa Rica, con Colombia, con Venezuela, con Nicaragua. Entonces, yo como docente puedo pedirle a la IA que me ayude a adaptar esos ejemplos para la realidad y le digo en un curso de administración, quiero un caso sobre esto en específico, pero con la compañía
Dos Pinos de Costa Rica, por ejemplo. Accesibilidad, podemos facilitar la comprensión para distintos perfiles y necesidades. Una retroalimentación inicial, y quiero hacer una pausa aquí cortita porque retroalimentación inicial. No queremos delegar en la inteligencia artificial todo lo que tiene que ver con la retroalimentación. Podemos hacer una retroalimentación inicial, creería yo que en 2 días. Le damos a la persona estudiante un agente, una gema, un GPT ya hecho, para que una vez que usted tiene esto que tiene que entregarme a mí, lo pone ahí y él le va a ayudar con una retroalimentación inicial. O también podemos hacerlo nosotros, recibimos los trabajos, los avances de los estudiantes y lo podemos poner ahí para que funcione, ¿verdad? A ver qué retroalimentación inicial tenemos, pero no dejar la retroalimentación final para los estudiantes. Y el andamiaje, que es muy importante, crear apoyos graduales. Quizás yo no sé cuáles son esos apoyos que puedo darle a mis estudiantes, ya no tengo ideas, pero podría ayudarme de la inteligencia artificial para crear esos apoyos. Un ejemplo de aumento, diferenciación sin cambiar el objetivo. Bueno, podemos pedirle, tenemos una misma actividad, le pedimos a la inteligencia artificial que nos ayude a hacer 3 niveles diferentes. Uno, para las personas que tienen poca experiencia no sé, en administración, en inglés, o inclusive en educación a distancia, gente que viene entrando apenas al sistema de educación a distancia. Entonces, que nos haga instrucciones paso a paso, un glosario integrado, ejemplos guiados, que nos ayude un poco más. Podemos hacer una versión para las personas que tienen un dominio avanzado y también una versión para las personas que tienen baja conectividad, con una versión descargable, con instrucciones más simples, que las actividades no conlleven el uso de una o la dependencia de una plataforma en línea, quizás sí el uso esporádico. ¿Qué podría hacer yo? Estas tres, ponerlas en el entorno virtual de aprendizaje y decirle a los estudiantes como parte también de la aplicación del diseño universal para el aprendizaje, darles múltiples formas de representación y darles múltiples experiencias de aprendizaje también, decirle, tenemos estas tres, usted con cuál se identifica, escoja cualquiera de las tres, lo van a llevar al mismo lugar. El camino es lo que va a ser diferente, pero el lugar al que usted va a llegar es el mismo. O también podría asignarlo yo conociendo a mis estudiantes, lo cual no podemos dejar de lado también, ¿verdad? La redefinición básicamente ocurre cuando diseñamos una experiencia que no podríamos lograr sin la inteligencia artificial, especialmente en educación a distancia, donde siempre tenemos que estar buscando muchos más recursos para que la persona estudiante sienta ese acompañamiento, para que pueda ir un poco más avanzando a su propio ritmo con esa autonomía y esa autorregulación. Eh, Aquí, ¿qué podemos hacer? Un tutor socrático personalizado, simulación de casos reales, un debate con personajes o roles, un laboratorio de escritura interactiva o escenarios adaptativos. Nuevamente, yo podría sentarme y hacer un artefacto, hacer un GPT para que los estudiantes ingresen a ese GPT y lo hagan, ¿verdad? O también podría ayudarles el prompt ya hecho, muy detallado, ya yo lo he probado anteriormente, se lo doy a mis estudiantes para que ellos lo utilicen. Entonces, aquí, por ejemplo, en las simulaciones, cada estudiante practica con un paciente simulado. Entonces, estoy en medicina o en el área de enfermería, la inteligencia artificial va a actuar como un paciente, usted le va a hacer preguntas y él le va a responder y usted tiene que llegar después a una conclusión de qué es lo que haría usted, cómo procedería. Importante, cuando hacemos los prompts o cuando hacemos los agentes, saber que vamos a procurar de que ese agente no le dé la respuesta al estudiante, que más bien le haga preguntas. Y aquí tenemos el ejemplo del tutor socrático. Le decimos, no me dé la respuesta directa, más bien hágame preguntas para analizar el caso. Y mientras ustedes ven un poco la diapositiva, les cuento que nos pasó con un agente que estábamos haciendo en el centro de capacitación donde trabajo y no nos funcionaba, no había forma de que nos funcionara. ¿Qué hicimos? Tomamos el prompt que ya teníamos para el agente, lo llevamos a ChatGPT y le dijimos, tenemos esto y estos son los problemas que nos están pasando. No me sirve esto, no me funciona esto, esto no me gusta como me lo está entregando. Ayúdeme, pero antes de ayudarme, por favor hágame todas las preguntas que usted considere necesarias. 33, 34 preguntas, tuvimos que pensar cada respuesta, de verdad que necesitamos escribir todas las respuestas, le enviamos a ChatGPT y nos dijo, bueno, es que basándome en estas respuestas que usted me da con el producto que usted tenía,
aquí hay un montón de problemas y nos dio algo depurado que al final nos sirvió para hacer eso que tanto necesitábamos. Básicamente eso podrían hacer los estudiantes, que la inteligencia artificial les sirva de, ok, le voy a dar este ensayo, necesito que usted me haga, no que me dé el ensayo revisado y corregido, que me haga preguntas que me ayuden a mí a plantearme si está bien hecho este ensayo. Es que estoy viendo o veo alguna deficiencia entre el objetivo del ensayo y su desarrollo. ¿Podría comentarme un poco más? Claro, la persona estudiante entonces piensa y dice, ah, sí, tiene razón, no veo aquí la coherencia. Es que este tema de investigación que usted me plantea está muy bien, pero ya revisó la pregunta porque pareciera que no van de la mano, que están desligados. Entonces ahí es donde no usamos la inteligencia para invertir, ¿verdad? No es, la inteligencia artificial no es, deme ya el proyecto hecho, deme el proyecto concluido, e invénteme los datos. No, él me va a ayudar como un asistente que me va a facilitar muchísimo el trabajo como docente o como estudiante. Ahora sí, como docente, tenemos tres momentos, les decía anteriormente: la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos, que estos van muy ligados, no necesariamente uno se hace antes del otro. A veces estoy planificando y de una vez estoy pensando en la evaluación, ¿verdad? O siempre, básicamente. Entonces, en la planificación, el asistente o la IA me puede servir como un asistente de diseño instruccional, ¿ok? No le vamos a pedir a la inteligencia artificial, hágame una clase, sino que le vamos a pedir, revíseme la coherencia, la pertinencia, la carga cognitiva, el alineamiento. A veces tenemos clases o tenemos actividades que creemos que son muy exitosas y cuando las ponemos en práctica nos damos cuenta que no funcionó. Quizás era la carga cognitiva, la que estábamos, era mucha carga cognitiva para el nivel que tienen los estudiantes. Aquí le podemos pedir que nos ayude a analizar objetivos, a secuenciar contenidos, a diseñar actividades, redactar instrucciones, a hacer inclusión y accesibilidad y alineamiento de la evaluación con los objetivos. ¿Ok? No es que le vamos a pedir que lo haga todo, como les decía al puro inicio, esos 5 criterios, esas preguntas que tenía yo que hacerme. ¿Qué de esto le puedo delegar a la inteligencia artificial? ¿Qué de esto necesito yo potenciar a través de la inteligencia artificial? ¿Y qué de esto tengo yo que asumir mi rol docente y hacerlo yo, porque no hay otra forma? Y porque lo mejor para que esta actividad funcione es que mi criterio pedagógico esté ahí. Porque la inteligencia artificial es un buen actor y por eso le decimos, actúa como un docente de enseñanza primaria, actúa como un maestro de secundaria, actúa como un profesor de universidad en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad La Salle, en la UNED, porque lo que hacemos es usted póngase en ese rol, no es que usted es, pero actúe como tal y nos da muy buenos resultados, pero también tenemos que ser conscientes que es simplemente una actuación, un rol que está tomando. Una planificación, por ejemplo, de una actividad asincrónica. Yo podría pedirle a la inteligencia ver si esto está completo y bien estructurado. Le doy la actividad que ya yo tengo y le digo, necesito que me ayude a ver si este propósito para el estudiantado está bien. Yo sé qué es lo que quiero que aprenda y por qué es relevante, y eso le digo a la inteligencia artificial. Entonces, a partir de ahí, ayúdeme con las instrucciones paso a paso. Yo tengo estas o esto es lo que yo quiero que hagan, pero necesito ser más específico y ya no me salen las ideas. Inclusive, ¿por qué no decirle a la inteligencia artificial? Tengo estas instrucciones, actúe como un estudiante en educación a distancia y hágame todas las preguntas que usted podría hacerme si esta instrucción no está clara. Y así me voy a dar cuenta yo como profesor qué podrían mis estudiantes simular un estudiante para ver qué podrían ellos estarse preguntando. Un producto esperado con los criterios, podría yo perfectamente pedirle a la inteligencia artificial o el tiempo estimado y los apoyos también. Me puede servir como revisión pedagógica, ¿ok? ¿Qué puede hacer? Revisar todos estos elementos. Yo le doy la propuesta que ya tengo, esa estrategia de aprendizaje, esa estrategia didáctica bien diseñada, se la entrego y le digo, revíseme la alineación con el objetivo, revíseme las instrucciones, el nivel de pensamiento que le estoy pidiendo, la accesibilidad que le estoy dando a los estudiantes y, ¿por qué no?, el mismo riesgo de uso de IA. Yo quiero que utilicen inteligencia artificial, pero que no lo hagan todo. Por favor, analícenmelo. Mi recomendación, no lo hagan todo a la vez. Vamos paso a paso porque si le doy muchas instrucciones, también la inteligencia artificial empieza a mezclar las ideas y no me da el mejor resultado.
La IA entonces ayuda a generar ese andamiaje de la actividad. La persona docente valida el diseño de esa actividad y se asegura que esa actividad responda al objetivo y que exija pensamiento crítico. No es simplemente copio, pego, ya tengo la actividad, perfecto. Planeé todo el cuatrimestre o todo el semestre, lo planeé en un lapso de 30 minutos. No creería yo que esté bien una planificación, por más experto que sea en la inteligencia artificial, no me atrevería a decir que está bien hecha esa planificación. El momento número dos, que es la puesta en práctica, esa mediación con inteligencia artificial. Bueno, la IA puede enriquecer muchísimo la experiencia del estudiantado cuando le doy recursos contextualizados. Lo que les decía anteriormente de este contexto, el contenido de apoyo. Esto pasa mucho en educación a distancia y, ¿por qué no? En educación presencial tenemos que dar apoyo también a los estudiantes. Lo que pasa es que en educación presencial el apoyo solemos dárselo muy a menudo porque tenemos clases 2 veces por semana o 1 vez por semana. En educación a distancia trabajamos mediante lo que conocemos como tutorías, que son algunos espacios durante el periodo, el cuatrimestre o el semestre, para poder tener esa interacción. El resto lo hacemos a distancia, ahora apoyados con entornos virtuales de aprendizaje. El contenido de apoyo, bueno, guías de estudio, casos contextualizados, ejemplos y contraejemplos adaptados al tema. Le puedo subir el estado de la educación de Costa Rica y decirle, actúe como un experto, infórmese de este estado de la educación y necesito que me haga un caso muy interesante para profesores en formación. Y le doy todos los detalles del caso, si es en primaria, si es en preescolar, si es en secundaria. Le estoy pidiendo algo muy contextualizado que va a ser significativo para los estudiantes. Interacción y discusión, ya lo veíamos con el tutor anteriormente o con un compañero, puede simular ser un compañero que le hace preguntas, actividades interactivas y, ¿por qué no?, el apoyo en la escritura, que me ayude para revisar, para mejorar, para refinar producciones. Creo que no es el no usar completamente la inteligencia artificial, es el saber usarla y el utilizar nosotros nuestra mente, y la inteligencia me ayuda. Actúa como un filólogo. Por favor, indíqueme dónde hay errores y qué tipo de error es para ver si yo lo puedo corregir, pero no corríjamelo. ¿Por qué? Porque si no, yo no estoy aprendiendo nada. Voy a seguir haciendo el trabajo sin saber redactar, no voy a aprender para aplicarlo a futuro. Y lo importante es que los estudiantes comprendan que ellos están en formación para ser profesionales. Entonces es importante que aprendan los conceptos, que aprendan los procesos, que sepan de lo que están hablando. Otras actividades de IA, esta vez para estudiantes. Un tutor, que ya lo habíamos dicho, una contraparte crítica, un simulador, un generador de ejemplos. Yo soy uno que a mí me cuesta mucho aprender si no es con ejemplos. A veces, dependiendo del concepto, me cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con la inteligencia artificial? Este es el contenido, este es el concepto. Usted me puede generar un ejemplo lo más tangible posible para yo entender este concepto. ¿Ok? Apoyo metacognitivo, que apoye la reflexión sobre el proceso de aprendizaje, y también un asistente de revisión, no un revisor que reescriba, no, un asistente de revisión. Nosotros como profesores sabemos, cuando hemos hecho publicaciones a nivel académico en revistas indexadas, no nos mandan las revisiones ya hechas, nos dicen, estos son los puntos que usted tiene que revisar, corríjalos y nos envía una versión actualizada. Revise todos estos puntos porque hay problemas con las comas, hay problemas con el APA, hay problemas con el MLA, o también tiene problemas de que el objetivo pareciera no responderse en las conclusiones y recomendaciones. Ellos no nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es un asistente de revisión que podríamos decirle a los estudiantes que utilicen, enseñarles a utilizar. La IA como apoyo metacognitivo. Bueno, la IA puede ayudarnos a hacer preguntas poderosas para el estudiantado, para que le ayude a saber dónde está y hacia dónde va, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué me falta comprender? ¿Qué estrategia puedo utilizar? ¿Qué evidencia debo revisar? Yo podría darles un prompt muy bien hecho a mis estudiantes y decirles, ok, por favor, hagan este trabajo. Cuando ya lo tengan avanzado, lo que me van a entregar a mí, lo suben a la herramienta de su preferencia, le van a pegar este prompt, y el prompt lo que va a hacer es hacerle preguntas que lo van a hacer reflexionar sobre lo que hizo en el trabajo. ¿Por qué lo hizo?
para qué lo hizo, qué escogió, por qué, cuál fue la decisión, qué lo llevó a tomar la decisión de usar este objetivo, que ellos puedan activar esa metacognición, ¿ok? Entonces, para finalizar con este momento 2, cuando la inteligencia artificial cuestiona, en lugar de responder, el pensamiento crítico permanece en manos de la persona estudiante. Y creo que ahí es donde deberíamos nosotros enfocar nuestras discusiones sobre si uso o no uso inteligencia artificial. Debería ir más enfocado a, ok, esto que yo estoy haciendo o esto que estamos haciendo desde la academia, nosotros como docentes, estamos procurando que el pensamiento crítico permanezca en manos de la persona y no que se lo delegue a la inteligencia artificial. Y por supuesto que eso sería lindísimo, otra charla o un taller sobre cómo podríamos repensar la evaluación para lograr esto, ¿verdad? Pero creo que ahí es donde deberíamos empezar a enfocarnos los docentes. Lo que yo estoy haciendo, entonces, cuestionarme, ¿será que sea útil en educación a distancia seguir enviando exámenes y que hagan un examen? Aunque tenga sistemas de proctoring y demás, pero ese examen mide el aprendizaje o mide la memoria. ¿Será que voy a seguirles pidiendo que hagan un ensayo y nada más un ensayo? O les voy a decir que hagan un ensayo, que se apoyen en la inteligencia artificial, les voy a decir en qué etapas utilizarlo y cómo utilizarlo para que ellos aprendan a usarlo. Porque cuando doy charlas sobre uso de tecnología, por ejemplo, siempre insisto, tenemos estudiantes jóvenes que no son de la edad de nosotros, no aprendieron a utilizar la tecnología con todos estos cambios, nacieron siendo nativos digitales, pero eso no significa que sepan la parte técnica y que sepan utilizar la tecnología. Muchos estudiantes que tenemos, o muchas personas jóvenes, no voy a decir estudiantes, muchas personas jóvenes puede que sepan utilizar el celular solamente para ver videos de TikTok o de Instagram y no saben que pueden encontrar información súper útil en YouTube o saben que pueden, han escuchado, pero no saben cómo. No saben llegar a un número de teléfono de una empresa que tengan que contactar porque no han sido entrenados en esos procesos. Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad con la inteligencia artificial de no solo decirle al estudiante, no la use, sea ético, diga cuando la está utilizando. Más que eso, tenemos que enseñarle a utilizarla correctamente y eso empieza por nuestro ejemplo. La evaluación, que es el momento final, cuando ya yo tengo todo planificado, ya lo puse en práctica, la IA puede ser muy poderosa en estas distintas etapas sin reemplazar el juicio docente, ¿ok? Nos puede ayudar a diseñar rúbricas, a revisar criterios, a retroalimentar de manera formativa, ejemplos de desempeño, bancos de preguntas y análisis de claridad. Y quiero ser enfático en que todo esto no reemplaza el juicio docente. Yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me haga una rúbrica analítica, que tenga 5 criterios, que los criterios vayan enfocados en A, B, C y D y que además tengan 4 niveles de desempeño. Pero si yo no tengo el criterio pedagógico y no sé de lo que estoy hablando, le digo, hágame una rúbrica que le evalúe A, B, C y D y no sé si la rúbrica está bien elaborada. Y la voy a copiar, la voy a pegar y después me doy cuenta que no sirve para la actividad que yo estaba proponiendo. ¿Ok? La retroalimentación formativa. Es interesante ver en diferentes grupos de redes sociales los estudiantes quejándose y diciendo, es que qué interesante, porque el profesor me castiga, me quita puntos porque dice que utilicé la inteligencia artificial, pero todo lo que me manda, los correos, la retroalimentación, todo es evidente que utilizó inteligencia artificial. Entonces, ellos sí la pueden usar, pero nosotros no. Y caemos en ese cuestionamiento más bien, más que un acompañamiento y el trabajar en conjunto. La IA apoya, pero no sustituye el juicio pedagógico de la persona docente. Diseñar instrumentos de evaluación con inteligencia artificial, claro que podríamos pedir que nos ayude con una comprensión conceptual de algún tema, a hacer funcionar como análisis para el análisis crítico, a ver la aplicación al contexto educativo, el uso ético también, que dentro de ese instrumento se mida el uso ético, la transparencia, la responsabilidad, la autoría, que haya claridad comunicativa en lo que yo entre lo que yo planteé, lo que yo hice en clases o durante ese periodo que trabajaron en el entorno virtual y el producto que me están presentando. Que aquí también quiero hacer otro paréntesis. Cuando hablo de productos, solemos
revisar ese producto final, pero también podríamos cuestionarnos, ¿será que sea necesario más bien acompañarles en el proceso y no solo el producto? Porque a veces caemos en ese problema. Le decimos al estudiante, usted tiene 15 semanas para hacer este ensayo. Ese es el proyecto final, pero todos los proyectos del medio no tienen nada que ver con ese ensayo final que la persona tiene que hacer. Sería más útil si le pedimos que nos haga un ensayo muy jugoso de toda la materia que estamos aprendiendo, de todo el aprendizaje que tuvo durante el cuatrimestre o el semestre, pero durante todas las 15, 16 semanas, 13 semanas, le fuimos apoyando paso a paso en escoger el tema, hacer su objetivo, empezar la redacción, le dimos reglas gramaticales, le dimos formatos, etcétera, etcétera. Y sí, tenemos solo un producto al final del curso, pero la experiencia de aprendizaje tuvo muchas partes donde yo pude ir evaluando a la persona estudiante y no solo en ese producto, porque ahí podría estar el problema, en que si yo le pido al estudiante, hágame un ensayo a final de cuatrimestre, tiene un montón de trabajos más, tareas, lecturas, exámenes, y entonces, ¿qué es lo más fácil? Buscar cómo hacer ese ensayo sin tener que preocuparme tanto por el tiempo que me va a tomar. La retroalimentación formativa sin caer en automatismos, lo que les decía antes, importantísimo, no podemos simplemente agarrar la retroalimentación y enviársela al estudiante. Esto es nada más para hacer un barrido principal que me ayude a orientar en la mejora, que esa retroalimentación sea específica, que se conecte con los criterios, que promueva la reflexión y que mantenga la voz docente sumamente importante. Pero ¿qué sucede a veces? Docentes que descargan un trabajo del estudiante, lo pasan por inteligencia artificial, toman la retroalimentación, le suben la retroalimentación, le dan una nota y no leyeron el trabajo del estudiante. Parece una broma, parece un chiste, pero es una anécdota. Lo hemos visto docentes que hacen precisamente eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, si yo voy a ver la retroalimentación y me voy a guiar de esa retroalimentación, por supuesto, yo puede que tenga 50 o 60 estudiantes en un curso y tengo que darle retroalimentación a todos. Entonces es muy difícil y además siento que después del cuarto comentario estoy repitiendo la misma información o a uno y a otro y a otro. Bueno, pues entonces yo puedo utilizar la inteligencia artificial para que me ayude. ¿Ok? ¿Cuál es otro problema? Lo que hablábamos antes del criterio y del pensamiento crítico, de la lógica del docente. Si la rúbrica dice, entregó el trabajo a tiempo y yo le subo el trabajo a ChatGPT para que lo revise y le subo la rúbrica, ChatGPT le va a quitar los puntos de entregó el trabajo a tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía la información. Porque usted no le dijo, él lo entregó en fecha tal. Entonces, si yo solamente tomo eso, lo pego y ahí está la nota, voy a cometer errores también que fácilmente me podrían apelar los estudiantes. Porque, profesor, sí, yo sí le entregué esto en tal lado. O se supone que en una columna específica tenía que estar algo, el estudiante lo puso en la columna de la par. Puede que pierda algunos puntos porque no está donde debería, pero sí está la información. ChatGPT lo que va a hacer es decir, en la columna 2 tiene que estar este punto, si no está ahí lo voy a evaluar como mal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. La IA puede estructurar comentarios más completos, más útiles si le damos instrucciones precisas. Yo tengo un comentario pequeño y quiero que me lo expanda un poco más. Eso podría hacerlo con la inteligencia artificial. Enfocarnos en el logro concreto, en la recomendación prioritaria, la pregunta a profundizar y la acción específica que deberíamos tomar. La IA no debe asignar calificaciones automáticamente, esa decisión siempre es del docente. También hemos visto casos de que es que me puso un cero porque la herramienta X le dijo que yo tenía 30% de similitudes y el profesor nunca revisó que esas similitudes eran citas textuales, que eran parafraseos, que estaban bien referenciados, que al final venía la lista de referencias bibliográficas y simplemente como la herramienta me dijo, lo hice. Como la herramienta me dijo que es de inteligencia artificial, bueno, recordemos que las herramientas de detección de inteligencia artificial dijeron que la Carta de Independencia de los Estados Unidos fue redactada por inteligencia artificial, justamente por el modo en que está redactado, por el idioma, por el lenguaje que utiliza. La inteligencia artificial dice lo más probable es, y eso es lo que la inteligencia artificial me está diciendo, lo más probable es, no es que así haya sucedido. ¿Qué delegar y qué no? Borradores y variaciones de instrumentos,
Juicio pedagógico no lo delegaría para nada. Ejemplos de desempeño versus decisiones éticas sobre el proceso, bancos de preguntas, interpretación del contexto, revisión, claridad textual, acompañamiento humano, la retroalimentación inicial como punto de partida, podemos delegarla, pero la responsabilidad docente ante los resultados no deberíamos delegarlos. No creería yo que sea muy de recibo que una persona docente diga es que le puse un 80 porque eso me dijo Gemini, que se merecía un 80. ¿Dónde está nuestro criterio como docente? Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. ¿Ok? Riesgos que debemos anticipar. Muchos, por supuesto que tenemos riesgos. La dependencia cognitiva no solo de los estudiantes, también de nosotros. Podríamos nosotros como docentes estar cayendo en una dependencia cognitiva en que ya ni siquiera queremos redactar las instrucciones iniciales para que la inteligencia artificial me las mejore. Quiero que me redacte las instrucciones. Ya no quiero yo pensar el contenido que va a tener la infografía. Ahora con la nueva actualización de ChatGPT que hace unas infografías maravillosas, entonces le subo el contenido y le digo, hágame una infografía. Ya ni siquiera me preocupo de pensar qué partes específicas tome de esta información o hacer yo el resumen y decirle, quiero punto A, B, C y D, que la infografía contenga que esté dividida en cuatro grandes cuadrantes. No, simplemente dependemos cognitivamente y lo mismo puede pasar con los estudiantes o está pasando con muchos estudiantes totalmente. Información falsa o imprecisa, lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto cómo personas lloran en un aeropuerto porque ChatGPT me dijo que yo no ocupaba visa para ir a tal país, pues resulta que ahí está la información falsa o imprecisa que tenemos que ser muy conscientes con la inteligencia artificial. Sesgos, homogeneización, privacidad de acceso y evaluación injusta. Todo esto debemos nosotros tomarlo en cuenta. Evaluación injusta, preguntarnos para qué me sirve la evaluación o cuál es el objetivo básico de la evaluación. ¿Es poner una nota y que la persona pase o no? ¿O en realidad debería ser medir el aprendizaje de la persona, saber dónde está y cómo hago para que llegue donde debe llegar durante este curso? Para eso mi curso tiene objetivos que yo voy a tratar de cumplir durante estas 15 semanas. Para eso nos debería servir la evaluación. Lamentablemente por los sistemas nos hemos enfocado más en que la evaluación sea sumativa y me ayuda a pasar o a no pasar, y eso también pasa con los estudiantes. Ellos dicen, no, es que lo que ocupo es pasar, entonces no importa si, si alguien me hace trabajo, si se lo pongo a la inteligencia artificial, lo que ocupo es un 70 para pasar. Principios para una IA con criterio pedagógico. Propósito antes que la herramienta. Primero el propósito, luego selecciono la herramienta. ¿Qué ocupo hacer? ¿Para qué ocupo hacerlo? Luego me voy a buscar con qué lo hago. Los aprendizajes antes que el producto. ¿Ok? ¿Cuáles son los aprendizajes de este ensayo o de esta investigación? Porque a veces podríamos pensar, no, es que yo lo que quiero es que me hagan un ensayo, no importa la temática que estoy viendo aquí y no se adapta al ensayo, pero la voy a hacer caber. No, primero el aprendizaje y luego el producto. La transparencia antes que la simulación. Acompañamiento antes que vigilancia. Y ahí hay dos corrientes muy interesantes en evaluación, que como les decía, eso es tema de otra presentación. Tenemos la visión de la evaluación como acompañamiento o la evaluación desde la vigilancia, de que usted lo está haciendo, no lo está haciendo, está usando, no está usando esta herramienta. Evaluación formativa antes que automatización y la ética antes que la eficiencia. Muchas veces queremos ser muy eficientes, pero nos estamos olvidando de este componente ético y también eso tenemos que hacérselo llegar a los estudiantes. ¿Cómo hacemos todo esto? Mediante una cultura de uso responsable de inteligencia artificial. Porque muy bonito decirlo, pero ¿cómo lo hacemos? Y esto tiene que ver desde lo macro hasta lo micro. Puede que mi universidad, mi institución educativa no lo tenga en este momento, pero yo podría implementarlo en mi curso, en mi asignatura o en nuestra cátedra. En la carrera a la que yo pertenezco empezamos a implementar esta cultura de uso responsable. ¿Cuándo se permite el uso de inteligencia artificial? No, no creería yo que la vía es prohibirla completamente, es saber muy bien cuándo se permite, en qué etapas, para qué se permite, explicar el propósito pedagógico de esa inteligencia artificial. ¿Cómo se declara?
Los estudiantes no saben, inclusive nosotros no sabemos. Hay revistas que me piden a mí declarar el uso de inteligencia artificial, otras que no. Hay unos que me dicen hágalo con formato APA, otros dicen no, el formato APA no, ¿verdad? No, definitivamente no. Eh, ¿Qué no es aceptable? ¿Qué sí le permito y qué no es aceptable? ¿Dónde está el límite de lo que usted puede y no puede hacer? ¿Cómo lo verifico? Desarrollar habilidades de validación crítica. Es interesante porque no sé si han visto redes sociales últimamente, anuncios de publicidad, ¿verdad? Publicidad, estoy vendiendo esto, estoy vendiendo lo otro en el marketplace y todos los anuncios son exactamente iguales. El mismo cuadrito con la imagen por ahí, un montón de información a los lados, un montón de iconos que distraen y uno dice, wow, todo lo están haciendo con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo verifico? ¿Cómo aprendo a identificarlo? ¿Cómo se conserva la autoría también? Yo como docente, yo soy el autor de esta presentación. Sin embargo, les digo, para que sepan, todo lo que van a ver visualmente fue hecho con inteligencia artificial. La organización de las diapositivas, las imágenes que estoy utilizando, todo eso fue hecho con inteligencia artificial. Aquí hay un ejemplo de lo que podríamos pedirle a los estudiantes de uso de IA, pero creo que también tenemos que empezar nosotros como docentes a hacer esa declaración, a no tener miedo y decirle a los estudiantes para que sepan, en este curso se utilizó inteligencia artificial para esto y esto y esto, o en esta actividad se va a utilizar inteligencia artificial para esto y esto y esto. De esta manera lo voy a utilizar yo como docente. Esta declaración podría ser parte de la entrega final o inclusive una reflexión, un anexo que ellos hagan donde hacen una reflexión del trabajo final. Para ir finalizando la matriz final de decisión, eh, tengo que tomar en cuenta varios aspectos. Pedagógico. Esto que yo estoy haciendo o que le voy a pedir a mis estudiantes hacer, ¿mejora efectivamente el aprendizaje del estudiantado o no? ¿Hace pensar más o por el contrario reduce el esfuerzo cognitivo? ¿Es transparente, honesto y responsable el uso? ¿Se alinea coherentemente con los objetivos y la evaluación? ¿Mejora o limita el acceso y la equidad en el aula? ¿Qué decisión humana sigue siendo necesariamente irreemplazable? ¿Ok? Entonces, antes de integrar la inteligencia artificial en cualquier actividad, evaluación, en cualquier proceso, usemos estas preguntas como filtro pedagógico. Una integración de la IA no se mide por cuántas herramientas usamos, se mide por cómo mejora la inteligencia artificial los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y para cerrar, la IA no sustituye el criterio docente, lo exige. Integrar la IA con responsabilidad pedagógica requiere más pensamiento, más juicio y más presencia docente. Aunque creamos que no, necesitamos estar más que nunca presentes nosotros los y las docentes. Por acá les dejo la bibliografía consultada para esta presentación y pueden descargar la presentación en formato PDF usando este código QR. De verdad que muchísimas gracias por el tiempo, por estar aquí y gracias también nuevamente a la comisión de esta actividad por haber hecho posible mi participación. Muchas gracias y buenas tardes. Quedo al tanto para las preguntas que podamos tener. Sin duda, muy interesante la concatenación entre IA y pedagogía. Agradecemos profundamente al maestro Jonathan por compartir sus valiosos conocimientos con nosotros el día de hoy. A continuación, damos inicio al espacio de preguntas y respuestas, o bien reflexiones que nos comparten a lo largo de la sesión. Recuerden que este espacio se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Los invitamos a seguir haciendo preguntas. Por el momento iniciamos con la primera, de Graciela Ferreiro. Un placer escucharte, Jonathan, como siempre. ¿Cómo recomiendas fomentar a los estudiantes universitarios el uso ético de la IA cuando lamentablemente el plagio con IA está sustituyendo al plagio tradicional? Sí, bueno, un placer de verdad saludarla, Graciela, también una profesora muy querida de acá de Costa Rica. Eh, Sí, es un problema que estamos teniendo. Lo que yo creería es que seguimos luchando con el fraude académico, ¿verdad? No es que es nuevo, es que se está modificando. ¿Por qué? En la UNED, por ejemplo, yo soy consciente que tenemos grupos de WhatsApp donde empiezan a ofrecer las tareas y decir, si usted me paga $20, yo le hago su tarea. Eso estaba sucediendo antes de la IA. Ahora con la IA lo que está cambiando es la modalidad. Entonces creo que desde
desde la cultura, la creación de una cultura, creo que en muchos casos hemos quizás satanizado la inteligencia artificial y el uso de inteligencia artificial, pero más que decir no lo use, esto es malo, esto no se puede, es enseñar a las personas estudiantes a utilizarla, porque ahí es donde está el detalle. Nosotros como docentes, aprender a utilizarla primero para poder enseñar después a cómo utilizarla, porque claro, un estudiante que es la primera vez que se sienta frente a un computador con una herramienta de inteligencia artificial, le va a parecer maravilloso decirle, redácteme este ensayo. Pero si yo le voy ayudando y acompañando en el proceso y le digo, de esta forma usted podría utilizar la inteligencia artificial, quizás abrimos esa mente es que hay otras posibilidades donde yo puedo aprender apoyado con la inteligencia artificial. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro Jonathan. Tenemos otra pregunta de Rodrigo García. ¿Cómo podemos diferenciar información confiable de contenido generado por IA? Creo que es todo un reto. Hay muchas herramientas en el mercado que prometen diferenciar la información y no es 100% fiable. Ya les daba el ejemplo y pueden hacerlo ustedes también con algún documento que ustedes sepan. Usé un documento de unas colegas que redactaron por allá del 2018, lo subí a inteligencia artificial y me dijo, tiene como un 30% de inteligencia artificial. No existía la inteligencia artificial en ese momento. Entonces, es bastante complicado, creo que es muy complejo. Yo no me arriesgaría a decirle a un estudiante que esto está hecho con inteligencia artificial. Hay bastantes señales, ¿verdad? Por ejemplo, palabras como eficiencia, eficacia, este tipo de palabras suelen ser muy recurrentes en inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede volverse predecible también hasta cierto punto. Si yo le pido, por ejemplo, que me haga una actividad para vocabulario en enseñanza del inglés, entonces yo le digo, hágame una actividad para ver estas 15 palabras, quiero hacerlas con los estudiantes. Lo primero que la inteligencia artificial, y les animo a hacer el ejemplo, lo primero que les va a dar es un asocie. Definiciones y conceptos, asócielos. Entonces, si yo sigo usando la inteligencia artificial así rápidamente, todo el mundo va a saber es que es inteligencia artificial, se vuelve repetitivo, se vuelve muy predictivo. No me atrevería a decir cómo diferenciarlas. Sí podríamos pedir a los estudiantes sean críticos, incluyan referencias que sean válidas, revisen esas referencias, porque a ver, sí, podemos pedirle a la inteligencia artificial, háganos las referencias, pero hemos tenido casos de estudiantes que ponen una referencia y el DOI no existe, no sirve, o la referencia como tal no existe y simplemente la pusieron. Entonces, desde ahí, desde cómo enseñamos a los estudiantes que lo que no es mi idea, yo puedo referenciarlo, puede ayudar a hacer esa diferencia. Muchas gracias, maestro Jonathan. Y ya para ir cerrando con las preguntas, tenemos otra por aquí de Alejandra Jiménez Ramírez. ¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la educación a distancia sin reemplazar la creatividad, el análisis crítico y la participación activa del estudiante universitario? Una excelente pregunta, Así Alejandra. es. Eh, Creo que la inteligencia artificial nos puede servir como un gran apoyo. Siempre he dicho que en la educación a distancia, la distancia debería ser una distancia física, no una distancia emocional y una distancia de la persona docente. Entonces, en el acompañamiento, el aprender en educación a distancia, admiro mucho a los estudiantes que están en educación a distancia, que sacan un bachillerato, una licenciatura, una maestría en educación a distancia porque requiere mucha disciplina. Y este suele ser un proceso muy en solitario muchas veces. La inteligencia artificial podría apoyarles en ese proceso, como les decía antes, servirle de ese primer barrido en lo que yo estoy haciendo, voy bien, estas son las instrucciones que me puso el docente, esto es lo que yo estoy haciendo, estoy bien, hay algo que no concuerda, hay algo que no estoy siguiendo bien con las instrucciones, entonces me puede servir como un tutor adicional. Como dice usted, sin dejar de lado esa creatividad del estudiantado, también depende mucho de las actividades y las estrategias que nosotros proponemos. Como les decía, si proponemos un examen o si yo les digo, redácteme un párrafo de 500 palabras o de 250 palabras, ¿dónde está la parte creativa? Pero si yo lo llevo de la mano, dependiendo del nivel en el que esté el estudiante y le digo, ok, vamos primero a hacer un mapa mental, hágalo ahí en papel, hágalo y súbalo a la plataforma.
y yo lo voy a ver y le voy a dar una retroalimentación de temas que podría o no. Suba ese mismo mapa mental a la inteligencia artificial y pídale que le dé más ideas, que qué le puede complementar. Entonces estoy usando herramientas, la mano, el papel, por ejemplo, que por años ha sido y sabemos que tiene éxito a la hora del aprendizaje, podemos volver a retomarlo. No es que les digo, hagan los exámenes en papel, díganle al estudiante que le redacte el ensayo en papel, porque eso en la vida real no funciona, pero sí podemos hacer este tipo de actividades pequeñas que van a ir generando cambios. De acuerdo, muchísimas gracias, maestro Jonathan. Tenemos más preguntas y muchas felicitaciones ante todo, pero por cuestiones de tiempo, si nos lo permite, se las haremos llegar y si hay posibilidades, pues para contestarlas con posterioridad. Les recordamos que en el chat se encuentra disponible el enlace de registro de asistencia. Asimismo, para ser acreedores a su constancia, es indispensable contar con el 50% de asistencia al evento. Muy bien. Bueno, pues es un honor para nosotros hacerle la entrega de una constancia digital como muestra pues de nuestro agradecimiento por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias el día de hoy. Universidad La Salle en Nezahualcóyotl otorga la presente constancia al maestro Jonathan Elizondo Mejías por su importante participación en el tercer Foro Internacional de Inteligencia Artificial, llevado a cabo de manera virtual los días 28 y 29 de mayo del 2026. Indivisa Mane. Pues para nosotros es un honor haber contado con su participación, maestro. Muchas gracias por sus enseñanzas y gracias por sus valiosas contribuciones. También a todos los presentes por haber participado activamente. Y nada, maestro, no sé si quiera concluir con algo. Muchísimas gracias, de verdad que agradecer a todas y todos, a la organización y animarles a que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, usémosla, aprendamos porque es muy importante, yo no puedo enseñar lo que no sé, entonces necesito primero saber utilizar las herramientas adecuadamente para poder enseñar eso a las personas que tenemos en formación. Muchas gracias y gracias a todos los presentes por haber participado activamente. Los esperamos en nuestra próxima ponencia.